Esto va a estar muy divertido. Ale, esto se lo pregunto a todos mis invitados, Ok. para que sepa que todo lo que se dice acá estamos en uso de conciencia. Ale, ¿puedo hacer un podcast contigo? Claro que sí. Perfecto, señores. Autorizado. Dicho eso, entonces vámonos en 3, 2, 1. Que la fiesta ya comenzó, otro pinche podcast ya te atrapó, otro pinche podcast, otro pinche podcast, otro pinche podcast. Bienvenidos a la tercera temporada de Otro Pinche Podcast, capítulo número 50 y tantos. Yo sé, siempre lo digo, puedo checar mi celular, pero una vez que empiezo ya no puedo parar, así que sorry. Oigan, avisos dominicales, muchas gracias a todas las personas que han seguido este podcast, le han dado like, a todas las redes sociales, gracias, nos está haciendo increíble y eso va a hacer que sigan viendo más invitados increíbles como la invitada del día de hoy, que agradezco muchísimo. Y recuerden que seguimos en tema en apoyo al mes LGBT+, y hoy tengo una gran invitada. Y antes de ponerle play a todas las cámaras, yo le pido una disculpa anticipada por si algo llegara a salir mal, en el sentido de que soy muy preguntón, ustedes lo saben, y espero que ella nos pueda ayudar a resolver muchas dudas que podemos tener en la ignorancia, y estoy seguro que lo vamos a hacer con mucho amor porque este mes es para eso. Señoras y señores, fuerte el aplauso para recibir a Alejandra Leal. Muchas gracias, no, al contrario. De verdad, no, yo estoy más emocionada de estar el día de hoy aquí platicando contigo. Como te comentaba, o sea, para mí ya te habíamos visto desde antes, digo, en eventos y cosas así. He seguido parte de tu carrera. Espero y que para los mí eventos fue así, buenos. No, y para mí, la verdad, digo, bueno, carnaval y todo, Sí. y digo, para mí fue así como que algo desbloqueado, estrellita. Oye, Ale, muchísimas gracias A por ti. estar aquí. Este mes de junio decidimos dedicarlo en este podcast, porque eso también lo quiero dejar muy claro, chicos. Este podcast siempre va a estar en pro de las ideas, en pro de la sociedad, en pro del amor, en pro de que todos pues, nos queramos unos a los otros. Por supuesto. Y este mes lo dedicamos a invitar a personas destacadas en la comunidad LGBT. Y Ale, pues ya tuvimos la fortuna de tener abriendo este mes a la Catriona. A que estuvo Catriona. increíble, le mandamos un abrazo. Y me encanta que ahorita lo abordemos desde un tema político y desde un tema personal. Porque bueno, a mí me platicaron que tú eres una persona transgénero. Así es. Ok, amiga, Ya con cambio de identidad. preséntate por favor. Bueno, pues María Alejandra del Corazón Leal Pérez, digo, recién estrenando el nombre, no tiene más de 2 meses que hice mi cambio de identidad de género. Cosas de la vida, porque Felicidades, muchísimas mira, ¿así lo estás gracias. estrenando? Sí, aquí, mira, Mira. de hecho, aquí. 2 meses que ya logramos este paso, o sea, este reconocimiento ante el registro civil, y que es parte de una de las batallas que igual vivimos en el 2023, de las cuales fuimos impulsoras ahí hace Ale, unos ok, añitos. vamos a empezar desde Claro. el inicio. Por supuesto. Tú naciste siendo hombre. Así es, ¿Cuándo te diste cuenta que naciste en un cuerpo equivocado? toda la vida. Toda la vida, porque, digo, uno cuando está en su infancia, pues acostumbra a ver, ¿no? O sea, digo, normalmente, que también es parte de los estereotipos que se viven en la sociedad, de que los niños solamente tienen que jugar fútbol, Claro. las niñas son de ballet o demás de clases de baile. Digo, afortunadamente la sociedad ha ido avanzando y se han roto esos estereotipos en los cuales, digo, hoy ya vemos ligas femeniles, entre otras cosas, y eso no quiere decir, antes, o sea, yo sí en mi época, sí se consideraba así como que si a una niña le gustaba mucho el fútbol, empezaba como que, ¿y qué tal si mi hija es lesbiana, no? Tienes 36 años. 36. Eres del 89. Del 89. Perfecto, yo soy del 87. Entonces estamos más o menos en la Como misma que en la misma época. ¿ok? Crecimos en los 90s, ¿no? Exacto. O sea, nosotros vimos Con llegar- Britney, Backstreet Boys, Ándale. Cristina Aguilera, vimos la era llegar del el hip hop. internet. Por ¿Te supuesto, acuerdas? el Cuando nos Messenger. conectamos. O sea, El Messenger. ok, pero ¿en qué momento tú fuiste consciente de decir, no estoy en este cuerpo, güey? Yo creo que tenía alrededor de unos 8 o 9 años, cuando yo, pues me encantaba la ropa de mi mamá. Ok. O sea, Así te yo, diste cuenta. así, o sea, yo veía tacones, veía faldas y literal me escondía, o sea, para ponerme ropa femenina en la intimidad de mi hogar, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento a lo mejor no era consciente al 100 Claro. de
el proceso que iba a venir para mí a lo largo de toda mi vida, pero era algo que a mí me hacía sentir muy bien, que podía ser yo fuera de, o sea, digo, en medio de 4 paredes, fuera de, pues, como tenía que comportarme, ¿no? ¿Y alguna vez de niño se lo platicaste a alguien? Nunca. Una amiga, Por un amigo. por ese temor, yo creo. Por el temor en el que cómo lo iban a tomar pues mi familia, cómo lo iban a tomar mis papás. Y pues obviamente uno va creciendo a lo largo de su vida. Y pues obviamente en la primaria yo era más de tener amiguitas. O sea, mi círculo eran puras niñas. O sea, yo me llevaba más con las niñas que con los niños. Nunca me ibas a ver jugando ni fútbol ni nada, y si por el contrario me veías pues que el elástico, no sé si te acuerdas, Claro. la cuerda y todo eso. Y ahí te voy a decir una cosa, ahí estaba yo creo que en 4º, 5º año de primaria, y una maestra me dijo: te voy a acusar con tu mamá porque el elástico solamente lo juegan las niñas. O sea, nunca se me va a olvidar. Claro. Y, o sea, en ese momento yo sí me sentí mal porque no sentía que le estaba haciendo mal a nadie. O sea, yo simplemente me estaba divirtiendo. Era muy marcado, por supuesto, el hecho de que pues yo pues solamente me llevaba con pura niña, ¿no? Y lo que normalmente te expone como persona, bueno, en ese entonces como persona gay, o sea, como un niño que tenía la inclinación y la tendencia a irse convirtiendo en una persona gay, pues ciertos amaneramientos, cierta forma de caminar en la cual sí, o sea, digo, en la no inconsciencia, en realidad pues somos niños, entonces... Pero tú siempre te gustó el lado femenino, ¿no? Siempre toda la vida, o sea, siempre me encantó el lado femenino. Una de mis formas de expresarme, o sea, de poder expresar ese lado femenino, pues era estar en cuerpos de baile, en grupos de baile, que hoy por hoy, te repito, o sea, no es estereotipar, pero para mí era mi forma de poder ser plenamente yo, salir en el carnaval, o sea, Claro. me encantaba estar en las comparsas, y yo viví esa fantasía del hecho de que al menos para esos días me pudieran maquillar, me pudieran poner sombra en mis ojos, me pudieran poner escarcha, o sea, para mí era sentirme. Y digo, otra anécdota era que una vez, bueno, yo salí en las comparsas de Marcelo Sanguinetti, de Jacarandoso, y una igual anécdota era, un día me estaba maquillando mi hermana para irnos al derrotero, y mi mamá me dijo: pero solamente es por estos días, no te vaya a gustar seguirte maquillando, ¿no? ¿Y qué sentiste? Pues la verdad, un poquito de miedo, porque al final del día pues es tu familia. Claro. Son tus seres queridos, y te empiezas a sentir como que en esa incomprensión de lo difícil que es entre que no quieres serlo por no defraudar a tus seres queridos, pero que en el fondo de tu corazón sientes ese deseo por ser plenamente quien eres. ¿Cómo no querer serlo? Eres así. Así es. Nosotros tenemos que entender que hay personas que nacen en otros cuerpos, que es una realidad de personas que nacen en cuerpos de hombres y son muy femeninas. Hay muchas mujeres. Yo tengo una prima que nació siendo mujer y se identifica como un hombre. Entonces, qué horrible debe ser pues nacer en un cuerpo que no es con el que te sientes identificado. Y sobre todo que estás hablando, y como bien decías, estábamos en una época en la cual, digo, parte de mi infancia y mi adolescencia pues fue Además, te voy a decir difícil. una cosa, tú creciste en un ambiente donde todavía no habían redes Exactamente. sociales, todavía no podías denunciar grabando a tu compañerito haciéndote bullying, o sea, todavía era la palabra de decir, oiga, mamá, me hicieron esto, pero ¿por qué te lo hicieron? Y que muchas veces se justificaba. O sea, muchas veces a mí me tocó en la secundaria, bueno, y si te digo, si tú me preguntas cuál fue la peor etapa de mi vida, tal vez, te podría decir que fue la secundaria. Porque en la secundaria... Salud por eso, amiga. En la Yo secundaria sí fue, mira, literal, fue... Tienes que tomar porque si no son 7 años de mal Sí, ya lo iba a sexo. sentar. Oye, no. Eso dice, ¿no? No, por eso dije, reaccioné Un chupito, y le dijiste. dije, en la secundaria, pues obviamente uno empieza a experimentar esos cambios, ¿no? Lo que pasamos todos. Y
se iba notando muchísimo más. Entonces, ya mis compañeros ya empezaban a usar esas palabras hasta cierto punto peyorativas, o sea, Claro. Las puedes de usar, bullying. las vamos a censurar, Sí, no claro, te no te preocupes, pero pues sí, me empezaban a decir así que, ay, maricón, Claro. o esto, lo otro. Y dado eso, pues yo me forzaba a querer demostrar que no. Ok. Y pues sí tuve novias, Ok. lo más falso que pude haber O tenido. sea, sí pasaste un periodo en donde tuviste que hacer cosas para que la sociedad misma te aceptara. Exactamente, o sea, el hecho de que, a ver, que teniendo una novia me van a hacer menos bullying, bueno, lo que hoy conocemos como bullying, ¿no? Claro. Pero digo, si teniendo una novia me van a hacer menos bullying, entonces sí pasé esa Oye, ven etapa. acá, dime algo, la verdad. Esas exnovias, ¿una exnovia? 2. Dos exnovias. Ahorita que Sí. ya te ven. De hecho, hay ¿no una... tienen así como una... No, al contrario. Hay unos amigos en particular que son Cindy y Manuelito, el negrito Ok. Argaez. Digo, yo enamoraba a la que hoy es su esposa. Ok. Estábamos en el mismo salón y yo vacilando con ellos cada vez que hemos tenido la oportunidad de coincidir de platicar, yo siempre le digo a ella, por tu culpa me volví trans, porque no me hiciste caso. Pero digo, en realidad no, o sea, digo, ya era algo que te digo que tenía, pues Claro. que sentía y que quería expresar, pero que esa etapa de mi vida quedó muy marcada para mí, hablando del tema de la secundaria, y comprendí que era muy difícil esa decisión. Entonces, si hoy yo hubiese pasado por lo mismo, con todo lo que ya hemos avanzado como sociedad, que aún falta muchísimo, Claro. creo que hubiese empezado este proceso de transición desde antes. Pero como estábamos en esa época, me quedé con ese miedo. ¿Y qué te parece pensar que algún niño o alguna niña que vea esto se anima a hacerlo más temprano? Es que es precisamente ese compromiso que yo me he puesto a mí misma Ok. cuando yo decido empezar la transición, Porque- en hacerlo bien. O sea, sí, porque mira, de- desgraciadamente los adultos creemos que si escuchan un discurso de una persona trans que se liberó, los va a convertir a los No niños. se convierte. No se pueden convertir. O sea, No. o ya lo tienen o no lo tienen. Y si lo Exacto. tienen, qué martirio no poderlo expresar. Entonces, Y sí es, o sea, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo viva frustrado y teniendo algo, guardándolo? O, oye, pues buscan la manera de cómo aprender, de cómo saber, de cómo llevarlo. por supuesto. Y digo, personas con las que en su momento he estado por situaciones de la vida que hemos estado distanciados o cada quien toma un camino diferente y que hoy me ven, y eso es algo que yo igual siento, me dicen, tienes un brillo y tienes un esplendor así diferente al que, digo, siempre he sido, pues, platicado, bueno, en ese entonces platicador y todo, Claro. hoy ya aceptando y abrazando mi identidad, y eso me hace sentir más plena. Ok. Y eso me ha formado una mayor seguridad de la que normalmente yo pretendía que tenía una seguridad como persona, pero en realidad yo me la forzaba, porque era mi mecanismo de defensa. Mostrarme, digo, cuando yo llego ya a la edad de los 18 años y decido decirle a mis papás, papá, mamá, soy gay en ese entonces, pues no normal. Obviamente fue una etapa en la cual siento que mi papá lo tomó mucho mejor que mi mamá. Mi mamá fue así como que, ay, llanto, 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 llanto. Luego comprendí platicando con ella que, y es válido, ¿no? O sea, que el temor era de, pues, de lo que pudiese yo vivir, ¿no? Claro. Porque estamos hablando que, pues, repetimos, venimos de una generación en la cual apenas estaba empezando a hablar del tema. Sí. Y la mayoría de las personas asociaba gays, y de verdad que estaba muy estigmatizado, con tema de enfermedades, Claro. VIH, vida de excesos, Depravados, de drogas, sí. depravados y todo. Entonces, pues veníamos de eso, de esa estigmatización, y pues sentían como que se derrumbó el mundo, porque y hasta eso, ¿a qué se va a dedicar mi hijo, no? O
O sea, porque la mayoría asocia que una persona gay, y de verdad, mentira. O sea, hoy de verdad me lo demuestro todos los días. Solamente puede ser estilista, maquillista o algo. Claro. Cuando no es así, digo, era lo que se veía en esa época, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy, digo, nos hemos demostrado. Y las personas, las chicas trans, pues normalmente las asocian con trabajo sexual. Claro. Que hay que dignificar esa parte, porque nos sexualizan mucho, pero en realidad no. O sea, digo, Incluso, amigo, tenemos toda la capacidad. Amiga, yo creo que ha ido cambiando muchas cosas porque, por ejemplo, yo me acuerdo que al principio, cuando empezó todo esto, toda la información a llegarnos, ¿no? De golpe, Ujú. con el internet, con ciertas cosas, de pronto nosotros pusimos el clásico cliché gay, ¿no? De que él le gusta maquillarse, le gusta Ajá. llamar la atención, es muy divertido, es muy elocuente, ¿no? Porque todos tenemos un amigo gay así. Ujú. Pero de pronto va pasando el tiempo y te das dando cuenta que también hay gente seria, Por supuesto. contadores, maestros, licenciados, no sé, o sea, gente que también evidentemente tiene esa preferencia, pero que no se dedica al medio artístico. Así es. Entonces de pronto como que sí es algo confuso para la sociedad porque dijimos, a ver, espérense, retrocedamos, aprendimos mal algo, no todos los gays se dedican a ser dragas, O no todos los gays son muy obvias, que es lo que nosotros Ándale. utilizamos, digo, dentro del colectivo, porque la misma sociedad en su momento, la televisión y todos los programas, tenían ese cliché de que la persona gay tiene que ser jotita, obvia, Claro. se tiene que siempre maquillar y andar con mucho maneramiento y hablar de cierta forma, que en realidad no es así. Digo, Claro. dentro de la diversidad hay mucha diversidad, Claro. y como tú dices, que no hace más ni menos, o sea, cada persona, digo, así como hay quien es muy serio o muy divertido, digo, es de la misma forma, ¿no? Entonces, Ok. es parte de eso. Oye, entonces me imagino que en la secundaria pues llegaste a sufrir bullying. Sí, o sea, de todo, o sea, desde balonazos, me escondían mis cuadernos, la mochila aparecía en el bote de basura, bueno, Ok. de todo. ¿Y Que me agarraban de a nunca montón. ¿Llegaste a tener la confesión de alguien que te hacía bullying? La confesión Mm. de que también era, pero no lo podía decir. No, ¿No? nunca llegué a vivir Ok. esa parte. Obviamente tuve mis sospechas, Ajá. pero nunca llegué a vivir esa parte. Siempre crecí con eso. Me liberé cuando salí de la secundaria. O sea, Ajá. digo, de que ya se acabó. Porque obviamente entrar a la prepa, pues, como todo, pues cambia todo, Sí. ¿no? Entonces, pues ya cada quien está como que más en lo suyo, en su ritmo. Ahí tuve mi primer amor de estudiantil. O sea, de Ok. que me gusta, pero no le puedo decir que me gusta. Y esas cosas, partes bonitas, ¿no? Pero pues ahí uno, o sea, yo sí siento, y siempre que me lo han preguntado, que precisamente por el tema yo siento más que de mi familia, ¿no? Y, Ok. y de mis temores a lo mejor internos, yo fui muy atrasada. O sea, yo Te tomaste tu tiempo. me tomé mi tiempo, Claro. tardé mucho como que en salir del closet, y cuando salí del closet pues nada más lo sabían mis papás, pero mis amigos no lo sabían, Ajá. pero lo sospechaban, digo, ya estábamos en la prepa, y siempre fui así como que... O sea, si tú pudieras hacer una lista, por ejemplo, de jerarquías, de a quién primero tienes que decirle, pues evidentemente es papá y mamá, ¿no? Yo siento que sí, ¿Sí? o sea, Porque me imagino que hay primero... gente que es amigo o amiga. Muchos, digo, no hay así como que Ajá, el orden. el orden, pero en mi caso yo quise externarlo primero con mi familia. Después ya me fui abriendo un poquito más y lo fui platicando con mis amigos de una forma natural. Las mujeres siempre han sido grandes aliadas, eso lo he dicho. Mis amigas siempre fueron grandes aliadas en su momento, en darme ese soporte, en comprenderme, en yo confesarme con ellas de cuando me gustaba un muchacho y pues sentirme mal porque yo no le podía decir. Y ahí no era el que yo no le pudiera decir, era el que yo decía, nunca voy a ser lo suficientemente bonita para poder gustarle a esta persona, porque no estoy cómoda con el cuerpo que tengo y cómo me gustaría expresarme. Entonces yo veía y yo disfrutaba ver o sea, a mis amigas de que decía,
qué padre, o sea, ellas se pueden arreglar y salen ¿Y alguna vez y las mujeres tienen más opciones de muchas cosas. Y digo, el alguna hombre vez es muy básico. intentaste vestirte nada más? Vestirme, sí, o sea, lo hacía. Siempre lo ¿Cuándo hice. fue la primera vez que lo hiciste? Te digo que cuando yo estaba muy niño, digo ya, en mis 8 o 9 años, Ajá. pues que me ponía la ropa de mi mamá y Pero sus no tacones. con peluca y todo en forma, ¿no? Nunca salí así, Ajá. o sea, que yo saliera de mi casa vestida, Ajá. no, nunca. Siempre lo hice en mi cuarto y siempre ya muy noche, cuando toda mi familia estaba durmiendo, me compraba maquillajes escondidas. Te puedo decir que ha sido un proceso de aprendizaje para mí, no me sabía maquillar, hoy por hoy hemos aprendido y sigo aprendiendo. Benditos tutoriales, ¿no? Benditos tutoriales. Me considero que soy una Eso es persona algo que no había en nuestra secundaria. que no había y entonces ¿y con quién recurres? Y a como yo sabía o como yo veía que lo hacía mi mamá, mi hermana, pues más o menos así como que en la noche en mi cuarto lo hacía y de repente pues ya empezaba yo a juntar mi dinero y me compraba como que cierta ropa y la guardaba hasta el fondo de mi ropero y de verdad lo voy a decir, o sea, ropa interior, femenina y cosas así, que a mí me hacían sentir bien. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? De cierta forma, para yo sentirme internamente bien conmigo misma, empiezo a usar ropa interior de mujer. Wow. Y entonces, tú me veías, pero ¿Pero pues, completo? O sea, arriba y abajo. sí, o sea, y yo me sentía, y por eso usaba ropa holgada, para que no se notara, no se marcara. Y entonces, eso me hacía sentir bien. O sea, el día que no lo utilizaba, no me sentía cómodo, o sea, cómoda, digo, porque todavía, pues, en ese entonces era Mario, y cuando me lo ponía, era una magia completamente diferente, ¿no? Entonces... Ahora ya voy a empezar a creer en los desfiles de Victoria's Secret. Ándale, así es. O sea, de verdad era una magia completamente diferente. O sea, me hacía sentirme libre. Oye, amiga. Aunque sea por dentro, pero me Ajá. sentía libre. ¿Y cuándo fue la vez que decidiste decirle adiós a Mario? Cuando comprendí que se me estaba yendo la vida y que si no tomaba la decisión de ser feliz, no lo iba a hacer nunca. Empiezo muy tarde, empiezo a mis 35 años. Viene un proceso de aprendizaje. Digo que vamos de una candidatura y de cosas así. Me empiezo a inmiscuir más en temas de diversidad sexual y empiezo a ver que hay personas que son muchas chicas trans que tienen esta valentía de enfrentar a la sociedad y de ser quienes realmente son. Y yo vivía fascinada, pero no me atrevía a hacerlo. Porque todo el mundo me decía, te ves muy bien, o sea, yo siempre de gimnasio y alimentarme bien y entonces empiezo a caer en el que, es que te ves muy bonito, así, marcadito, así, con un muñequito. ¿Buscabas, por ejemplo, y, el físico femenino? Sí, claro, o sea, yo nada más hacía pierna, y glúteo, femoral y cintura, ya, o sea, abdomen. Clásico de mujer en el gimnasio. Clásico de mujer en el gimnasio, 3 días por semana, no me vas a ver haciendo brazo, digo, hasta... que tuve unas decisiones en mi vida, pero siempre me enfocaba en eso. Claro. Y muchos, entonces, digo, en el gimnasio sí me preguntan y me dicen, oye, ¿tú bailas? ¿Te dedicas a bailar? Y yo, no, ¿por qué? No, porque tienes unas piernas muy bonitas, que no sé qué. Y yo, ay, porque las trabajo mucho. O sea, pensaba, ¿no? O sea, me gusta, ¿no? Claro. Y al final del día, igual, el gimnasio me ayuda. Yo entro al gimnasio y obviamente al ir formando mi cuerpo, porque yo pues sí tenía mis kilitos de más, cuando entro al gimnasio para sentirme mejor conmigo misma, pues empiezo yo a usar toda la ropa de gimnasio, leggings y todo, de mujer. Entonces mi justificación, o sea, para mí y hacia los demás era, es que me gusta más cómo me quedan los leggings de mujer que los de hombre. Oye, pero ¿por qué tenías que justificar? Porque así me la pasaba, justificando para... Un día un buen amigo me dijo, deja de auto sabotearte a ti misma, claro, y autoherirte a ti misma solo para que no le demuestres a las demás personas que si te quieren herir no te va a hacer daño.
Entonces mi forma de Claro. era esa, ¿no? O sea, Si así pensabas durante 35 años, amiga, lo lamento mucho. sí, o sea, y eso hasta hace poco, ¿ah? O sea, esto que te estoy diciendo me lo dijeron hace unos meses. Porque, digo, a lo mejor me estoy adelantando un poquitito, pero estaba yo en el trabajo hoy por hoy. Y un día que me dijo que le compartiera la liga y se la voy a compartir. El vehículo en el que yo me encontraba empezó a oler a gasolina. Yo ya como Ale, ya con unos meses ya en transición, llego a la oficina y digo, oye, fíjate que el vehículo, pues creo que, no sé si es una manguera, no sé, la verdad, no sé nada de coches. Y huele mucho a gasolina. Y que no sé si es una manguera, no sé qué haya sido. Me dice, no, pero vamos a checar. Yo, de forma inconsciente, no adrede, pero así como que en un mecanismo de autodefensa, o sea, como por ejemplo cuando te vas a caer y metes el brazo, Ajá. entonces es lo mismo, ¿no? De esa forma, yo dije, si no voy a salir en las noticias, muere incendiado dentro de un coche. Tú lo dijiste. Yo, En voz alta. en voz alta, Ajá. dirigiéndose a mi persona. Él no dijo nada, no comentó, así como que, sí. Por la noche estábamos platicando y me dijo, no quiero volver a escuchar que te refieras a ti misma con esa expresión. Porque para mí, eres una mujer. Yo veo una mujer en el trabajo y lo que más me encanta es que eres una dama. Y como tal te tienes que comportar. No quiero menos ni espero menos de ti y de tu persona y no te hieras a ti misma porque vales muchísimo. La persona que te conoce se da cuenta de los bonitos sentimientos que tienes y de cómo trabajas y cómo te esfuerzas todos los días. Oye, porque entonces además entraste a algo en un mundo que es directo y a veces hasta cruel, que es la política. sí, O sea, ¿por qué entrar a la política? y por eso no lo hice antes. Si sentías tal vez ese miedo de confrontar. A toda Porque la me sociedad. gusta la política. Ok, tú entraste a la UADY. Entro a la UADY. Ajá, ganas ¿fuiste presidenta? No, ¿Consejero? estuve en el comité de Ok. sociedad de alumnos, como vicepresidenta, o sea, Ajá. vicepresidente, en la Facultad de Ingeniería Química, Ajá. ahí estuvimos, y ahí empiezo mis pininos de que, ay, me gusta el relajo y todo eso. Estamos hablando que era el 2008-2009. Ajá, y ahí empezaste a entrar a la política. Y ahí empecé a entrar a la política. Ok. Me gusta, o sea, digo, era lo que me llamaba la atención y que decía yo, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Y pues eso me va acercando a los movimientos estudiantiles y me va acercando, bueno, en ese entonces era la FE y la ENFU y todo lo que era WADY. Yo fui feca, entonces Entiendo ese contexto. entiendes ese contexto. Las novatadas. Las y todo. novatadas No, y y además, todo. todos los presidentes o consejeros estudiantiles terminaban en un partido político. Sí, tú claro. sabes. Y caciques, eso es. Caciques y nachos y firmas. Y firmas y todo. Entonces, digo, ahí estuvimos. Y pues vienen los procesos en ese entonces, del 2009, 2010. Me empiezo a involucrar más en la política a invitación. Obviamente, como acabas de mencionar, pues era como que el semillero de las universidades. Hoy quiero pensar que no es tan así. Siento que... ¿Crees? No, la verdad es que estoy muy alejado. O a de la lo mejor universidad. estoy muy alejada de eso, pero no he visto, yo creo que las nuevas generaciones como que ya no tienes que pasar por esa brecha de que tienes que ser líder estudiantil para que incursiones en política. Siento que ya hay otros caminos. Hoy por hoy siento que son de causas sociales. Ok. O sea, estaba mucho tema de que la protección de los derechos de los animales, digo en mi caso colectivo LGBT, el tema de mujeres. Entonces, siento que va un poquito más por ese Como que tema. cada quien desde su trinchera elige ¿no? y que no determina el hecho de que si eres líder estudiantil en automático tienes tu pase a algún partido político, porque así se veía en los 2009, 10. O sea, Sí. así Sí, era. si no eras presidente estudiantil, no te volteaban. No te volteaba a ver ningún partido político. Yo me voy inmiscuyendo a invitación
y empiezo a participar en procesos electorales de que, digo, lo clásico, ¿no? De que, oye, invita a sus amigos, fórmate estructura y los chavos para ir a animar los eventos y todo esto, los puntos de impacto, los cruceros, en la porra, y empiezo a participar y se da la oportunidad a mis 20 años de ser dirigente juvenil en un partido político a nivel estatal. ¿Y por qué digo oportunidad? Porque también es una realidad de que en ese entonces todavía estaba muy marcado de que si no tenías un apellido rimbombante o no eras de familia de políticos, pues no te daban la oportunidad de ocupar ciertos escaños. Y en mi caso se dio. No sé si fue por obra del destino, porque ya tenía como que la estrella marcada, o lo estuve buscando, lo estuve trabajando. Se dio. Para sorpresa mía, porque yo llegué, toqué la puerta y dije, tengo este proyecto y me gustaría, y como a los 2 días me dijeron, oye, va a haber cambio de dirigencia y estamos pensando en ti. Pero no es un hecho, lo tenemos que consultar, lo consultan y dicen que sí, y en un mes estaba yo tomando protesta como dirigente juvenil en el estado de Yucatán. Y pues ahí empieza este contexto y este gusto, ¿no? A mis 20 años, era el 2010, sí, mis 20 años. Y estuve así por 2 años y medio más o menos, hasta el 2012. A mis 22 yo ya estaba trabajando en la Cámara de Diputados como asistente de una diputada federal. Así que conozco la Cámara de Diputados por dentro. y yo vi ese mundo y dije, yo quiero seguir perteneciendo a esto. Pero estábamos en una época en donde te tenías que comportar. En donde empezaba todavía, y me acuerdo muy bien, la lucha por el matrimonio igualitario y las sociedades de convivencia. Ciudad de México estaba haciendo eco a nivel nacional, porque se empezaba a hablar de sociedades de convivencia. Salieron de moda las rezadoras, ¿te acuerdas? Exacto. Cuando estuvo en la Cámara. Exactamente, todo, sí. Eso digo, pero se hablaba de sociedades de convivencia porque no querían que se llamara matrimonio. Entonces, no es matrimonio, es sociedad de convivencia, y bueno, se aceptó en su momento, digo, era una forma de tener, porque como siempre le he dicho, el tema del matrimonio, digo, por el nombre y toda esta, ahora sí que todo este debate que hubo en su momento, yo siempre he dicho que es garantizar los derechos por igual. Claro. Entonces, había parejas de muchos años que cuando fallecía una, pues la otra quedaba prácticamente desprotegida. Claro. Que si hubiesen tenido la oportunidad de estar casados, pues entonces ya hay algo que te ampara legalmente. Claro. El matrimonio al final del día, ante el registro civil, es un contrato. Fíjate que hace algunos años conocí a un amigo que estaba casado, y yo en plan de broma, cuando me enteré todo lo que tuvo que hacer para casarse, les dije, pues, ¿para qué se casan? Ustedes tienen el pretexto perfecto, ¿no? De, no, es que no puedo, mi amor, si no me casaría. Y él me respondió algo muy bonito y me dijo, mi familia no quiere a mi pareja. Y el día que yo falte, sé que lo van a intentar de todo. Exactamente. Joderlo. Entonces, me da pena por mi pareja, pero lo tengo que cuidar. Y esa Exacto. es la forma de cuidar a mi pareja. Esa es la forma, sí. Entonces, por eso se luchaba. Claro. Entonces, te digo, en esa época yo leía las noticias y veía que no era bien aceptado. Estábamos hablando de una sociedad en donde en el mundo de la política hablando, pues sí pesaba un poquito el hecho de no hay que guardar las formas. Oye, te voy a decir una cosa que te lo tengo que decir, no me lo puedo quedar. Estás en un partido político, estás en el PAN. Hoy, actualmente. Actualmente. En un partido político donde evidentemente es muy conservador, digamos así. Poco a poco se ha ido abriendo. Me encanta esa opción. Pero, ¿cómo decidiste dedicarte a algo que realmente, pues tú lo sabes, hasta popularidad te puede quitar? Por la decisión personal de ser quien eres. Solo por eso. Fíjate que he vivido todo lo contrario. De verdad. A ver, por favor. O sea, te estoy hablando Cuéntamelo. de que en esa época, estamos hablando del 2012, era muy complicado el poder decir abiertamente, incluso mencionar que eras gay. Entonces, pues te tenías como que comportar. Y eso es lo que a mí me hace distanciarme de la política, porque yo quería vivir
ahora sí que libremente como yo era. Y cuando termina todo el tema del 2012, tomo sana distancia. Pero eso me lleva al otro lado de la moneda. Y entonces, digo, me dedico pues unos 5 años a estar, pues sí, en trabajo de nocturno, Ok. el trabajo sexual Ok. y todo ese tipo de cosas que pues ahora sí que me fui de extremo a extremo, ¿no? Del Claro. polo norte al polo sur. ¿Por qué decidiste irte de extremo a extremo? Al principio porque me había sentido que había vivido como que mucho tiempo con una represión. Entonces llega un mundo en el cual luces, la noche, y aquí tú puedes ser quien tú quieras ser y lo puedes hacer. El dinero fácil Claro. es muy, muy tentador. Lo empiezo a ver de esa forma, pero también empiezo a darme cuenta que es donde más se vive la estigmatización y la discriminación. Entonces, Y la violencia, amiga. y la violencia. Porque sí. fíjate que evidentemente cuando te invitamos al podcast, pues intentamos estudiar todo lo que podamos sobre personas transgénero. Y lo que me alarmó más y me dejó muy triste es que de las primeras cosas que me salían en Google es que ustedes son la tasa que tiene mayor violencia de pareja. Ujú. O sea, las mujeres transgénero son las que más violencia sufren dentro de las relaciones de pareja. Y te tengo la ¿Por respuesta. qué? ¿Por qué? Y te tengo la respuesta. Porque hay un tabú entre en la sociedad en general. El hecho de que a un hombre le guste a una mujer transgénero no lo hace gay. Que es lo que normalmente piensan. Ok, ¿Por qué? explícate, por favor. Entonces, ¿por qué las mujeres transgénero sufren de violencia en pareja y por qué es la mayor tasa de transfeminicidios? Es porque se crea esta confusión de que un hombre se siente atraído por una mujer trans y dice, oye, pues me gusta la figura femenina que veo, me gusta cómo se ve y todo. Pero de repente tiene esta dualidad en la cual sí me gusta, pero ¿cómo me va a ver? ¿Cómo van a ver las demás personas? ¿O cómo me van a ver mis amigos? El hecho de que yo esté saliendo con una chica que sea trans. O sea, ¿tú aseguras que un hombre heterosexual, si sale con una mujer trans... Sigue siendo heterosexual. ¿Sigue siendo heterosexual? Por completo. Ok, Porque te sientes atraído por la figura femenina. ok. Pero pues, si nos vamos un poquito más abajo, pues evidentemente... Bueno, pero te voy a decir una cosa. Ajá. A ver, las mujeres transgénero pasan por varios procesos. Bueno. Entonces, quizá tú estás saliendo con una chica trans que ya tiene una cirugía de reasignación de sexo. Ok. Entonces, Pero ¿y si no la tuviera? y si no la tuviera, va por ese camino. Ok. No todas, Ajá. porque ese es, al Eso te iba final a preguntar. es una decisión personal. ¿Cómo inicias el proceso de transformarte? Pues te digo que inicio ya grande. En realidad, empiezo pues ya a ir con este acompañamiento psicológico de que pues era una etapa en mi vida en la que yo no me sentía bien, en la que pues yo ya quería. Empiezas a pasar ciertos grados de depresión, Claro. aunque no lo reconozcas, pero esto me lleva a acercarme a un psicólogo. Me empiezo pues obviamente con mis terapias y él me empieza a llevar y él me dice, ¿no te gustaría hacer o empezar tu terapia de reemplazo hormonal? Y es una decisión que cambia tu vida. Claro. Porque no es tan fácil. Porque no dices sí y mañana, pum, ya pelo largo, ya... Hola, buenas tardes, vengo a ser no, mujer. por supuesto, O sea, no. claro. Entonces, él me recomienda con una endocrina, voy con la endocrina y cuando yo me acerco con la endocrina, pues lo normal. O sea, te tienen que hacer, o sea, cuando lo quieres hacer bien, Ajá. porque también, hoy por ¿Cómo hoy que hacer bien? O sea, ¿hay otra forma? Mira, hay tanta información hoy en las redes que hay muchas chicas que le dicen, si tomas, por ejemplo, pastillas anticonceptivas, te vas a ver más femenina. Y en realidad no es así. He visto chicas que incluso con pastillas del día siguiente.
No, tengan mucho cuidado. Exacto. Eso no son dulces. Entonces, chicas. Sí, eso sí, no. sí. Entonces, y les causa problemas porque pueden sufrir Claro. infartos, pueden sufrir derrames cerebrales, o sea, muchas cosas porque no lo están haciendo bien. Claro. Porque nada más de lo que escuchan o de oye, inyéctate tal, Vamos a hacer una cosa. ajá. Si pudiéramos poner en pasos. El primer paso sería, evidentemente, ya lo dijiste, ir con un psicólogo. Ir con un psicólogo. Ok, el psicólogo es el que te sugeriría o el que... Pues, El psicólogo con es su el que acompañamiento te con su puede acompañamiento, porque una terapia de reemplazo hormonal no es reversible. Entonces, cuando tú llegas al punto en el que dices, sí, es porque estás plenamente consciente que vas a enterar a un mundo en el que vas a cambiar por completo cómo funciona tu cuerpo. ¿Tú conoces gente que se haya arrepentido? Que empiezan y que no terminan, sí. Ajá. O sea, pero como que no es lo que esperaban. Y lo dejaron hasta Porque allá. precisamente lo hacen tomando porque un día Ok. dijeron, muchas chicas que de repente se dedican al show dicen, para que sea más fácil y me vea como que con una figura más femenina, y empiezan y se quedan como que en ese limbo. Entonces, y lo dejan, ¿no? Ok. Pero no tiene reversibilidad porque vas cambiando por completo el funcionamiento de tu cuerpo. O sea, yo cuando ya me acerco a la endocrina, te hacen unos estudios generales de todo. Ajá. O sea, de todo, hablando de sanguíneos, niveles de hormona, diabetes, o sea, Claro. incluso si puedes a futuro presentar temas de tumores cancerígenos o cosas así, Ajá. porque te vas a meter una serie de medicamentos que van a cambiar por completo. Te van a cambiar por completo. Ok. Entonces, ¿y cuál es el paso? Empiezas poco a poco a dosificarlo en tu cuerpo. Ok. Entonces yo empecé primero con bloqueadores de testosterona. Todos producimos tanto testo como estrógenos, hombres, mujeres, o los hombres obviamente más testosterona, las mujeres más estrógenos, que son como que las hormonas principales. Y yo empecé primero con bloqueadores de testosterona. Afortunadamente cuando me hacen y digo afortunadamente, cuando me hacen mi nivel de hormonas, Claro. pues yo presentaba muy baja mis niveles de testosterona y ahí comprendí el por qué en el gimnasio luego tenía que recurrir a ciertas cosas para que yo pudiera Claro. tener crecimiento muscular. ¿Y ¿Alguna por vez te qué? inyectaste un ciclo Sí. de testosterona? Sí. Pero eso era muchísimo antes de querer hacer De todo esto, querer, claro. o sea, porque yo me quería ver de cierta forma, porque Claro. siempre estaba como que en mi caparazón de que mientras más masculino me vea, menos me va a atacar la gente. Entonces, pero no era lo que yo deseara en sí, Claro. pero yo lo hacía para que la gente no me atacara. Y hoy, Lo mientras lamento más mucho, femenina me lo vea, lamento mucho. yo más feliz. Pero en sí, entonces empiezas tomando bloqueadores de testosterona. Ok. ¿Y eso Después qué de hace un en tu tiempo, cuerpo? pues dejas de producir testosterona. Ajá, O sea, cambia. te empieza a bloquear la producción de testosterona y de ahí poco a poco empiezas a tomar estrógenos, empiezas a tomar estradiol, ¿Y empiezas a físicamente tomar qué pasa? progesterona. Pues hay una redistribución de la grasa, Ajá. en tu cabello se hace, digo, el cabello del hombre es un poquito más grueso, Ajá. el cabello de la mujer es más delgado, la piel te cambia por completo, se empieza a sentir mucho más suave. Pero también empiezas a jugar, o sea, empiezas a tener esa montaña de emociones, esa montaña rusa de emociones. Entonces, por eso yo soy muy adicta al trabajo. Te gusta distraerte. Porque prefiero estar con mi mente ocupada a estar con una revolución en mi cabeza. Oye, ¿y tú ya tienes alguna operación hecha? Ninguna. Ok. Ninguna, la única que yo me haría, y bueno, y ninguna, y bendita sea mi endocrinóloga, porque sí he presentado crecimiento mamario. Ok. O sea, te ha salido pecho. Sí, de o sea, mujer. y de forma supernatural, hasta ahí he estado sorprendido en su Wow. momento, o sea, de la forma, digo, tampoco así como que, wow, pero Claro. bien, y con algo con lo que yo me siento a gusto y me siento muy contenta. Hoy por ahí, si tú me preguntas si me operaría el busto, yo te diría que no, porque mi figura, o sea, mi prototipo es piernona, nalgona y Ujú. cuerpo de gimnasio, Ok. o sea, así. Que la chichi no estorbe, ¿no? Que Ajá, exactamente. va, O sea, ok. ese tipo es como yo siempre me he visualizado y me he querido ver, la verdad. Ok. Y digo, a lo mejor uno que otro arreglito como lo normal, digo, Ajá. en el rostro o algo, tal vez, pero sí soy medio miedosa. Pero dirías que el último proceso y el más difícil o el más pro, por decirlo de una manera, sería quitarse de abajo. Sí, la reasignación de sexo, que no es tan fácil.
¿Y en qué Porque consiste? para empezar, para que tú llegues a eso, lo correcto es que sigas con tu acompañamiento psicológico y de ahí vas con un acompañamiento psiquiátrico. Ok. Porque pues te van a quitar una parte de tu cuerpo. Ajá. Pero tengo entendido que como que te la meten, ¿no? Sí. Ajá, o sea, sí, son como- literalmente o sea, te la meten. te- Perdón por este te- autoalbur. Perdóname, ya te Literal- dije que no, no te literalmente. preocupes. Perdón, gracias. Sigamos, Pero sigamos. son 2 cirugías. O sea, Ok. digo en una, o sea, en el mismo tiempo, una es de castración y la otra es de formación. Pero ahí sí tienes que estar muy plenamente ¿Y es muy segura. costosa? Por supuesto. ¿Cómo cuánto cuesta? No te puedes ni imaginar. ¿2 millones? No tanto. ¿1? Pero sí le llega como a arribita del $500,000. $500,000. Entre... ¿Y aquí en México hacen esa cirugía? Sí, Ajá. pero la mayoría de las chicas viaja a Tailandia. Porque es más económico, me imagino. No porque sea más económico, porque es donde tienen ahora sí que los mejores médicos y todo más avanzado. Wow. Oye, y me imagino que tú también tuviste que hacer un proceso civil Ujú. de cambiar tu nombre. Sí, claro. No sé si tu fecha de nacimiento, tu acta de No, nacimiento. tu acta de nacimiento es lo que te decía. ¿Qué documentos Es- tuviste que cambiar? Empiezas por el acta de nacimiento. Ajá. Ese es el primer paso, que se acaba de aprobar todavía en el 2024. O sea, tenemos Aquí 2 en años Yucatán. que se reconoció la identidad de género Y tú fuiste parte de eso. y por fuimos cierto, parte de gracias. eso, sí. O sea, digo, parte de cuando yo me voy a esta etapa de mi vida de trabajar en centros nocturnos y veo de que todavía había mucho rezago en la lucha de los derechos, empiezo a tener acercamiento con asociaciones civiles. Entonces empiezo a colaborar con asociaciones civiles, soy consciente y ya tenía yo esa parte como de la política que me gustaba. Ajá. Y veo en las asociaciones civiles el refugio para poder seguir haciendo algo que me gusta Ok. sin tener que estar dentro de un partido político o tan metida en la vida política, porque pues ahí pues no podía ser como yo quería ser. Entonces, parte de lo que me motivó a tener esta lucha por el reconocimiento a la identidad de género en el Estado fue porque cuando yo tomara la decisión de hacerlo, Ok. quería ya poder tener ese acceso tan fácil para poder cambiar mi nombre. Mira, Y todo el tiempo me quise llamar, yo siempre decía, ¿por qué no me pusieron Yo siempre me quise llamar María Alejandra y lo logré. pregunta, Ale. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mario? La última vez que vi a Mario fue en diciembre del 2025. No, diciembre del 2024. Ok, ¿y cómo fue? ¿Le diste una despedida? Sí, porque me fue... imagino que fue así, ya. Sí, ya. Enterraste a un gran compañero, pero ya de aquí en adelante es Alejandra. Sí. O sea, cuando fue yo ese proceso? empiezo con todo el proceso del TRH, sí fue así literal, ponerme frente al espejo y decirme, en un año te vas a volver a ver al espejo y vas a estar feliz porque vas a ser la mujer que siempre quisiste ser. Qué bonito, amiga. Y cuando llegó Felicidades. diciembre de hace un año, o sea, del 2025, para mí fue muy emocionante el poder vestirme ya como siempre quise. A ver, por favor, compártenos ese día. ¿Te acuerdas de ese día? Cuando no te pusiste unos jeans de hombre, te pusiste tal vez una blusa. Sí. ¿Te Fue... acuerdas de ese día? Sí, o sea, Ajá. estaba yo en la transición Ajá. y yo todavía como que estaba como que entre esa Quiero que me dualidad. cuentes el día. El lunes fuiste Mario y el martes ya era Alejandra. Quiero que me cuentes Bueno, de ese ahí día. fue junio, fue para el informe de la alcaldesa. Ajá. Estaba yo, era el día que pues teníamos que asistir al informe. Y un día antes fui a comprarme y dije, o sea, va a llegar Ale como tiene que ser Ale. Entonces fui por una blusa, mi primer Muchacha, par ¿qué día mi primer elegiste? par de tacones, un pantalón de vestir de dama y me arreglé y fui. ¿Y tus compañeros? Tenía tus mucho amigos? miedo. Ajá. Porque se notaba, ¿no? Había cosas que no podía yo ocultar.
pero Es que tú también te fuiste al extremo. tenía o sea, mucho temor. En lugar, yo pensé que así, pues me vestí, me quedé sentada en mi sala, ya, pues, no, o sea, me vestí y fui a un lugar público, no cualquier lugar No, público. tenía mucho temor, te juro que tenía mucho temor. Ajá. Y pero tuvo un buen recibimiento. Y es lo que te platicaba. Contrario a lo que todo el mundo esperaría. O sea, yo llego a desarrollo social, yo actualmente trabajo en la dirección de desarrollo social, y llego a desarrollo social siendo Mario. Y me imagino que tuviste que volver a firmar un contrato. Sí, por supuesto. Que, o sea, todo ese cambio Oye, que tú amiga, pero acabas de hacer recientemente. ¿Perdiste antigüedad, tal vez? No, porque digo, hay un reconocimiento qué bueno que se pudo, qué bueno. pero sí en el aspecto de que ellos vivieron parte de mi proceso, ¿no? O sea, Claro. digo, vieron desde que empecé con la primera pastilla hasta que empecé a ponerme, me puse mi primera blusa con un pantalón de hombre y me Óyale. puse mi primer pantalón de mujer con una camisa de hombre y así, ¿no? Hasta que hoy no suelto los tacones para nada. ¿Tuviste fecha de nacimiento? Sí, no, a por ver, cuestiones legales, sí. lo que se cambia es Ajá. tu nombre, por Ajá. supuesto, y tu género. Ok. O sea, metes un oficio ante el registro civil solicitando el derecho en base al artículo tal del párrafo bis, Ajá. en el cual eres la persona fulana de tal, naciste como y te registraron como tal persona Ok. del género masculino y que hoy por hoy, dado a tu identidad de género con la cual tú te reconoces, quieres ser la persona tal, o sea, pones el nombre que tú quieres tener, conservando tus apellidos y obviamente en el reconocimiento de que aparezca del género femenino. ¿Cuánto cuesta ese proceso? Absolutamente nada, es completamente gratuito. ¿Es gratuito? Era lo que se peleaba. Ok. O sea, digo, lo podías hacer en Yucatán porque a nivel nacional ya se había logrado. Claro. Vamos a amparo, ¿no? Pero en Yucatán había un código del registro civil en cuestión de tema de protección de todas las familias y cosas así. Casualmente estuvo en ese código, lo pusieron creo que en el 2010. Ok. Entonces eso era lo que impedía incluso el matrimonio igualitario. Y cuando se logró el matrimonio igualitario igual fue un boom que fue en el 2021. Entonces, pues igual, porque se pudo mover ese código y después fue cuando venimos con identidad de género, que fue cuando impulsamos, me acerco con los partidos políticos ya con este conocimiento que yo ya tenía, yo sabía, a ver, ¿cómo funciona el Congreso? El Congreso funciona con diputados y los diputados tienen fracciones parlamentarias y tienen un líder. ¿A quién tengo que llegar? A los líderes. Me acuerdo perfectamente cómo con todas las sesiones dijimos, hay que ir por los líderes y hay que meter, o sea, si metemos una iniciativa ciudadana, no va a salir, son muchas firmas, nos va a costar mucho tiempo y vamos a seguir parados, ¿no? Y venía la marcha del 2023 y teníamos que tener un lema. Yo dije, el lema es mi identidad, mi derecho. Ese fue nuestro lema en el 2023, que se me ocurrió así de, hablando así como ahorita contigo, estábamos en la junta y dije, mi identidad, mi derecho. Y empezamos a impulsar ese exhorto. Entonces nos acercamos con los partidos políticos, empieza a tocar las puertas y no falta quien dice, en ese entonces la diputada Carla Franco dice, yo voy a arropar la iniciativa y yo la voy a presentar. Nos dice el día y vamos al Congreso y presenta la iniciativa. Entonces la chamba de presentar la iniciativa, como ella me dijo, a ver, yo voy a presentar la iniciativa, pero quienes tienen que hacer presión son ustedes. Ok. Porque yo la puedo pasar y la van a tornar a una comisión que las de puntos constitucionales. ¿Y cómo ejerces presión? Mediáticamente. Ok, o sea, campaña. Prensa, campaña, todo lo que pudiese hacer. Ah. Y es lo que hicimos nosotros. Ejercer Felicidades. presión Felicidades, a través Felicidades. de la marcha en ese entonces, del discurso de posicionamiento en donde decíamos, es importante que se reconozcan y todas las entrevistas, todas las oportunidades que teníamos de poder estar ante un público. A nivel nacional hay algo que se llama la Cumbre Estatal Nacional de Marchas, en donde se reúnen todas las marchas del país, de las 32 marchas que hay en todo el país, y se reúnen esos liderazgos. En ese entonces estaba Osiel Baena Saucedo, el magistrade, Ok. y él es parte primordial de que sucedan muchas cosas aquí en el estado, porque logramos tener ese acercamiento con él y nos empieza como que a orientar. Y ahí nunca se me va a olvidar que estaba la iniciativa en la Comisión de Puntos Constitucionales congelada. Y necesitábamos que esa iniciativa se aprobara. ¿Y cómo lo hicieron? En esa rueda de prensa a nivel nacional dijimos que exhortábamos, invitábamos al Congreso del Estado y señalando con nombres, sin ser
ahora sí que no intentando como que buscar el pleito, Ok. más bien el diálogo. Sin ser agresivos, Ajá. pero El de alguna diálogo de manera que, oye, presionar. que estábamos dispuestos a tener un acercamiento con los diputados, a explicarles la importancia y Claro. se empiezan a dar las mesas de trabajo y afortunadamente en abril del 2024, porque la iniciativa se mete en el 2023, en abril del 2024, antes de que terminara esa legislatura, se aprueba la iniciativa que reconoce la identidad de género en el Código de Registro Civil del Estado de Yucatán. Muchas Entonces se felicidades, logra. muchas Claro, felicidades. hubo ciertos de lo que se metió como iniciativa. Obviamente le quitaron esto, te Claro, pongo se va esto, cosas así, se va modificando, modificando. Pero era un gran avance. Claro. Era un gran avance porque no lo había y la mayoría de las chicas que quería hacer, y por eso era la importancia de que se aprobara, que quería hacer su cambio de identidad de género, Claro. se iba a otros estados. Pero ¿qué pasaba? Iban, por ejemplo, a la Ciudad de México, que era lo más común, y hacían su cambio de identidad de género en la Ciudad de México. Pero no había un precedente, un reconocimiento aquí en el Sí, de estado manera de local. que, de manera local, de que el acta que tienes en Ciudad de México es válida acá. No, Así entonces es. tú aquí era como que tuvieras doble personalidad, doble acta. Sí. Y entonces, cuando venía un tema de fallecimiento o de alguna situación, Sí, de seguros, digo, de seguros, de garantías, de cosas así, testamentos, testamentos y claro. todo eso, pues no la reconocían al 100 y quedaba como que en el limbo porque no había esa jurisprudencia o esa jurisdicción legal en la cual pues hubiera ese reconocimiento acá. Entonces lo que te decía un poquito con el tema del matrimonio. ¿Por qué es importante el matrimonio? Porque existe el derecho, Claro. ¿no? Y entonces nos podemos amparar como pareja sin importar. El tema de cambiarle el nombre, como decían, no, pues se va a llamar sociedad de convivencia. Y decíamos, no, tiene que ser matrimonio. O sea, ¿por qué Claro. va a ser diferente el nombre, no? Entonces, esas situaciones es lo importante. Y lo mismo era la identidad de género. Entonces, ya cuando se logra, porque aquí se empezó a utilizar el hecho de que lo puedes hacer en el Estado, pero tienes que meter un amparo. Claro. Y entonces es un gasto. Que no todas las chicas tienen la facilidad económica para poder pagar ese amparo, Claro. para poder pagar un abogado que te pudiera asesorar y que tenía un costo y que además tenías que esperar muchísimo tiempo. Yo llegué al registro con mi oficio y a las 2 semanas me contestaron y de esas 2 semanas me dijeron trae todos tus papeles y vamos a hacer tu cambio. Oye, Entonces, mira, y y- en todo este proceso que Ale ya tomó el control, llegaste a sufrir, me imagino, que algún tipo de discriminación por eso, ¿no? ¿O no? Como tal he tenido la fortuna de que no, Bien. salvo y que soy muy, muy respetuosa, o sea, ¿en qué sentido? Como todo, es como el patito feo. Y entonces el patito feo se convierte en un cisne. Ok. Entonces, cuando yo estaba con mi tema de la transición, que todavía no estaba como estoy ahora y que estoy segura que como voy a estar en un año más, Hijo de... o sea, yo pa'lante y Así con más debe objetivos, pues sí me pasaba esa situación y te voy a decir, con el tema de los baños. Eso es lo... ¿Cómo le haces? y te puedo decir, es lo más controversial que puede haber y aquí, por eso te toqué el tema. Claro. Porque siempre hay, y se escuchó, Ishmaquil, y se ha escuchado casos en restaurantes y cosas así, en donde una chica quiere acceder a un baño de mujeres Claro. y no la dejan o pasa ese tema discriminatorio. Y aquí es donde vuelvo a lo mismo. Cuando yo estaba en ese proceso que estoy empezando la transición, yo todavía pues entraba al baño de hombres. Ujú. Porque no me sentía todavía físicamente o visiblemente con una expresión de género femenina. Claro. Estaba en ese proceso, pero todavía no me sentía Sí, al no te 100, identificabas, ¿no? claro. Cuando ya empieza este tema de, pues ya, pues obviamente empiezas ya con el tema de la ropa y el tema del vestido y el tema, pues es un poquito más complicado. Y entonces viene este tema tan controversial de ¿a qué baño entras? ¿Ya? ¿Y cómo elegías? Porque si tú vas a un baño de hombres, el hombre se va a sentir agredido porque siente que estás entrando a ver qué Sí, hay, Sí. ¿ya?
Porque según para todos los hombres heterosexuales, Todas nos morimos se mueren por todos los hombres todos. heterosexuales. Hoy soltera, la verdad, y estoy mejor así. Y entrar a un baño de mujeres. Ok. Sí te puedo decir que las de mi edad, las de nuestra generación, Ajá. y generaciones hacia abajo, o sea, chicas de 20, 20 y tantos, comprenden muy bien el tema. Sí, amiga. La situación viene con las generaciones hacia arriba. Claro. Y es normal, hay que entender ese contexto. Entonces, no he sufrido más que el hecho de yo también ser respetuosa. Entonces, si yo acudo a un baño de mujeres, que es el baño en el cual yo entro, y nunca me han negado el baño de mujeres, Qué bueno. jamás, también procuro estar a la altura de cómo comportarme en un baño de mujeres. Claro, como toda una dama. Como toda una Como dama. una dama. Y lo has dicho. Entonces, ser respetuosa del espacio, porque es un espacio íntimo, Claro. ir a lo que vas y comportarte como tal, ¿no? Qué Entonces, bonito, amiga. no me ha pasado, de verdad que sí es un temor. Al principio yo decía, bueno, me encerré casi un año, o sea, unos meses, porque no quería yo salir a lugares públicos por el hecho de que me van a dar ganas de ir al baño y va a ser un tema muy complicado. O a veces estaba yo en un lugar público y tengo ganas de ir al baño, o sea, de ir, y yo me aguantaba hasta que yo llegara a mi casa. Oye, ¿y quiénes crees que sean más culés, los hombres o las mujeres en ese tema? Pues para discriminar, por ejemplo. Yo creo que por igual. ¿Por igual? No hay. Yo creo que entonces es más de generación, ¿no? No es un tema de género. Yo siento que es un tema de educación. Ok. La persona que discrimina o que agrede, tampoco la satanizo, Claro. porque también muchas veces es falta de educación. Claro. De hecho, Algo sí, que a mí- es ignorancia. Algo Sí. que a mí me ha gustado de este proceso de transición y de estar en la política y de estar dentro de una administración pública es que siento que con mi transición he educado a muchas personas. Claro. Porque yo estoy en un programa social dentro de desarrollo social en el cual yo tengo contacto con muchas ciudadanas y ciudadanos. O sea, digo, Claro. voy a las colonias, tengo mi comité de señoras y tengo mis reuniones con las señoras, que digo que la mayoría, mayormente quienes están metidas Claro. y pues el tema de sus colonias, del otro, pues son mujeres. Y ellas han vivido conmigo igual este proceso, al grado de que algo que a mí me gratifica y me llena es cuando se me acerca, cuando empezaron a verme ya como Ale, que se me acercan y me decían, corazón, porque esa es mi palabra. Yo utilizo mucho la palabra corazón, mi amor, mi vida, soy muy así para hablar. Y se me acercan y me decían, corazón, ¿cómo me dirijo a ti? Porque es que estás hermosa, estás muy bonita, me decían. Y yo, no, pues así, así, así. Claro. Y cuando me empezaron a decir eso, yo dije, algo estoy haciendo bien, porque están viendo un perfil por completo diferente de lo que normalmente les han vendido, que es una chica trans. Oye, ¿y tú crees que Yucatán está listo para tener políticos trans? Por supuesto, ¿En cualquier lugar? en cualquier lugar, Gobernatura, cualquier lugar, presidencia municipal, Cualquiera. diputación local, federal, Lo que sea. representación, lo que sea. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Así como tu orientación sexual no va a definir tu capacidad, Bien ahí. tu identidad de Buena género respuesta. tampoco lo va a hacer. Bien. ahí. Entonces, siento que el trabajo siempre va a hablar por las personas. Y cuando te apasiona y amas lo que haces, pasa a segundo término el hecho de que, oye, es una chica trans, ¿no? Entonces, te repito, el hecho de tener esta oportunidad de convivir, de estar todos los días en las colonias y de estar todos los Claro. días con las personas, también me ha sido muy gratificante porque también he visto madres de familia que se me han acercado y me han dicho, verte a ti me ha dado la tranquilidad porque fíjate que mi hijo o fíjate que mi nieta o fíjate Estás que... abriendo camino, Exactamente. amiga. Entonces, me ha dado la tranquilidad de que no se acaba el mundo. Y yo les digo, no, por supuesto que no se acaba el Oye, mundo. Ale, y esta es una opinión personal. ¿Tú recomiendas a los heterosexuales ir a la marcha gay? Ah, sí, claro. Ok. ¿Ir con familia? Por supuesto. Ok.
Acabamos de tener hace unos días la marcha de la 24ª marcha de la diversidad sexual. Ya lo que yo he visto, digo, nos toca, somos un comité de grandes liderazgos que estamos en toda la organización de la marcha. A mí me toca la parte del derrotero, que es lo más difícil. Entonces, digo, tema de acomodar vehículos automotores, de grupos civiles organizados y todo lo que llegan, dar el banderazo de inicio y todo esto. Yo cada año veo una marcha y fueron amigos a apoyarme en el tema de la organización, claro, que no están dentro de una asociación, que no son parte del colectivo y que me dijeron, nosotros te apoyamos. Y fueron a apoyarme con todo el tema de la organización, con radios, esto, lo otro, para estarnos comunicando. Y ellos me dijeron, oye, qué padre es, o sea, ver familias que lleguen y a la usanza de hace muchos años en Paseo Montejo, que pongan su mesita y que estén esperando a que pasen, o ver familias que estén marchando, mamás apoyando a sus hijos, papás apoyando a sus hijos. Hoy casualmente platicaba con una persona y me decía, a mí me sorprendió muchísimo porque años atrás eso no se hubiese visto. Sí, claro. O sea, años atrás, oh, mi hijo, mi hija. Años atrás, y tú hoy, lo sabes, tenía sí, que ser súper escondido, ni siquiera atravesar en la calle, en un antro gay, porque no podías verse la luz. La primera marcha tuvo cerca de 200 personas. Claro. Y que fue en el 2002, si no me equivoco. Perfecto. Y la mayoría salió con antifaces y algo claro, que no se reconociera, porque incluso, que no los reconocieran, porque incluso a veces ameritaba que los despidieran de sus trabajos. Así es. Entonces, o que su familia lo reconociera. Mira, el tema familiar a veces pasaba a un lado, o sea, cómo te iban a ver la sociedad, el exacto, trabajo, los amigos. Y hoy por hoy, no. Hoy por hoy también veo muchas empresas que participan, claro, y que participan porque, o sea, ver escuelas como el CERT, ver escuelas, como el CEUM, que están participando, claro, y otras empresas locales que también asisten. Entonces, eso es parte también del reconocimiento de los derechos, porque ahora sí que son espacios libres y seguros, claro, para donde pues puedes tener la certeza de que no va a haber un ambiente discriminatorio y todo eso. Pero te repito, ha sido un avance en tema de políticas públicas. El Ayuntamiento de Mérida tiene un consejo contra la discriminación hacia la diversidad sexual, y eso ha sido un parteaguas en políticas públicas dentro del propio ayuntamiento, en temas de capacitación. Y te digo, no es algo que de ahorita, claro, es algo desde el 2012. Entonces, que ha sido un parteaguas para temas de capacitación en cuanto al personal, a regidores, conocimientos de los temas y todo eso. Bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer como colectivo, y es algo que yo siempre he dicho. A ver, sí, hablarlo. Hay que hablarlo, hay que informar, pero no entre nosotros, hacia afuera. Maravilloso. Y por eso tomo la decisión de la transición, porque fue mi forma de contribuir y decir, lo voy a hacer. Date cuenta que tu transformación es una forma de protesta, sí, para la mejor vida de muchos de ustedes. Sí. Y entonces digo, toma la decisión de la transición dentro de la administración pública. Claro. Y dije, lo voy a hacer para demostrarle a la sociedad que una chica trans o un chico trans puede estar en un lugar de trabajo siendo quien realmente es, y que no le afecta en nada a nadie, ni le hace mal a nadie. Por el contrario, está transformando, sumando, educando. Entonces, es eso. Y porque la mayoría de las personas, lo que te comentaba, siempre habían visto que una chica trans solamente puede ejercer el trabajo sexual. Claro. Que hay que dignificar el trabajo sexual. También. No estoy diciendo que esté mal. Y cuidarlas. Ajá, cuidarlas. Sí. No estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo de que no hay que estigmatizar y caer en que, es chica trans, trabajadora sexual. Oye, amiga, entonces, no. ¿Qué le dirías a esa niña, a ese niño que está viendo tal vez este podcast, escuchándolo, que sabe que no pertenece a ese cuerpo, pero no sabe cómo decirlo? ¿Qué le dirías a ese Mario de 8 años? Yo le diría que cada
uno de nosotros tiene una historia de lucha personal, de forma general, y que tiene que ir venciendo sus miedos, y que tiene que ir abriéndose paso, y que tiene que estar afrontando la vida va a tener que estar afrontando la vida con valentía, pero que se va a dar cuenta sobre el camino que no va a estar solo, que al final del día todo lo que le dio temor va a desaparecer, porque va a llegar en el momento correcto, en el lugar indicado, con las personas correctas, que la van a motivar a ser una mejor persona todos los días, que le van a dar esa certeza y esa seguridad. Hoy te puedo decir que tengo unas cuantas personas que son mi lugar seguro, mi espacio seguro, porque también hay ese tema, digo, el miedo siempre va a estar presente en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Pero cuando tengo esas personas cerca, saben quiénes son, me siento segura, o sea, me siento protegida, y que también esas personas me han dado el aliento para verme mejor día con día, no por el hecho de verme más femenina, por el hecho de sentirme bien conmigo misma. Y eso es lo que me ha dado la plenitud, la soltura, me ha dado yo lo llamo como un segundo aire, de verdad. O sea, siento que es así como que estoy otra vez volviendo a vivir, o sea, así a pasos agigantados. Es que, amiga, presúmelo, porque hace 2 meses dijiste que estás recién, sí. Entonces, y a pasos agigantados. Y entonces, y es muy bonito el hecho de que yo vea mi INE y que diga María Alejandra, y que con el INE, con el acta de nacimiento se cambia el INE, con el INE se cambia el CURP, y así muchas cosas que digo que son temas legales, pero que se siente muy bien y te da esa seguridad y esa plenitud de decir, lo voy logrando, falta mucho, pero siento que no estoy defraudando a nadie y estoy haciéndome feliz a mí misma. Me quedo con eso. Ale, por favor, redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me puedes encontrar como Ale Leal en Instagram, Okay. Ale Leal en Facebook, y pues son las únicas 2 redes. Pues me voy a actualizar más, lo prometo, pero son ¿Cómo que no tienes TikTok? No tengo TikTok, lo voy a abrir. Me tienes que dar unas clases. Lo tienes que sacar ahorita porque te vamos a estar subiendo clips a cada rato. Entonces. Ok. Ale, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia, gracias por venir, por tomarte el tiempo, y sobre todo gracias por compartirnos todas estas cosas tan bonitas que sé que alguien las va a escuchar y vaya a decir, necesitaba escuchar esto. Ale, gracias. Muchas gracias. A ti, al contrario. Señoras y señores, esto fue otro Pinche Podcast. Les recordamos que seguimos en el mes de junio apoyando la lucha de la igualdad de la gente de la comunidad LGBTQ y más, ¿verdad? Así es, LGBTIQ+. Perfecto, lo dije bien. Señores y señores, yo soy Charly Villafaña. Nos vemos en otro Pinche Podcast. Bye. Entra que la fiesta ya comenzó. Otro